Acción vandálica. Gobierno denuncia sabotaje en subestación de Santa Teresa. Declaración. Grupo de Lima pidió nuevo calendario electoral y corredor humanitario para Venezuela. Informe anual. Presidente Nicolás Maduro asiste al acto de apertura judicial 2018. En busca de apoyo, Julio Borges niega haber pedido asilo político. Pánico. Registran tiroteo frente a sede de agencia de inteligencia en Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre de nuestro equipo, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El Grupo de Lima exigió al presidente Nicolás Maduro abrir un corredor humanitario y cambiar el cronograma electoral. A través de una declaración pública, cancilleres que conforman dicha instancia manifestaron su rechazo hacia los comicios y exhortaron al presidente Nicolás Maduro a reconsiderar este llamado. Según los jefes de las diplomacias latinoamericanas, no existen las garantías para asegurar que este sea un proceso democrático. Su más firme rechazo a dicha decisión, que imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplen con estas condiciones carecen de toda legitimidad y credibilidad. Por su parte, la canciller colombiana María Ángela Holguín negó que desde Bogotá se planea una intervención militar contra Venezuela, como han afirmado funcionarios venezolanos. Tenemos suficientes problemas en Colombia, en los cuales nos estamos ocupando para pensar en una intervención militar en Venezuela. Jamás lo hemos pensado. Cada vez que van los funcionarios americanos a Colombia, en Venezuela reaccionan en que las visitas de los funcionarios americanos es porque estamos preparando una intervención. Realmente yo sí quiero rechazar y me parecen realmente fuera de cualquier contexto que estamos viviendo, en vez de preocuparse realmente por su situación interna y por lo que están viviendo, que desde Colombia estemos preparando algo en ese sentido. En la declaración también indicaron que el gobierno de Perú reconsideró la participación de Venezuela en la 8ª Cumbre de las Américas a realizarse en dicho país. El presidente Evo Morales considera que es un acto de violación a la soberanía nacional la emisión que hizo o la declaración emitida por el Grupo de Lima en cuanto a la reconsideración de un nuevo cronograma electoral. A través de su cuenta en Twitter, Morales rechazó que se cancelara la invitación al presidente Nicolás Maduro para participar en la Cumbre de las Américas a realizarse en Lima en el mes de abril. Denunció que por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el Grupo de Lima, con 12 de 35 países que forman la Cumbre de las Américas, viola el principio de no intervención y atenta contra Venezuela. El diputado de la oposición, Julio Borges, y además representante ante el diálogo de la oposición venezolana, negó a través de una carta que haya pedido asilo político en algún país. Borges informó que la realización de una gira internacional por Brasil, Chile, Argentina, México, Panamá, entre otros países, para conquistar las condiciones que permitan unas elecciones libres, justas, dentro de la Constitución. Con respecto a los resultados del diálogo, Borges reiteró que el gobierno mintió al decir que estaba cerca de un acuerdo que permitiera elecciones creíbles. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló que su gobierno está de acuerdo en recibir ayuda humanitaria para enfrentar el éxodo de venezolanos. Desde la Casa de Nariño, el mandatario colombiano agradeció el apoyo de la comunidad internacional para atender la situación que considera se agrava cada día. Agradeciendo las ofertas de ayudas económicas y de otra índole de la comunidad internacional, estamos en plena disposición de recibirlas. Las necesitamos, pues infortunadamente este problema se agrava día por día. Seremos generosos con los venezolanos, pero lo haremos de forma ordenada. Santos aseguró que su gobierno seguirá abogando por soluciones pacíficas y concertadas a la crisis por la que atraviesa Venezuela.
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, aseguró que el apagón ocurrido en horas de la madrugada fue producto de un sabotaje y que este afectó varias zonas del Distrito Capital, Vargas y Miranda. A través de las redes sociales se confirmó que se produjo un incendio en la mencionada planta producto de actos vandálicos en la subestación Santa Teresa 3 de los Valles del Tuy. Por la parte de atrás de la subestación y cortaron los aterramientos de un transformador de 150 MVA. ¿Qué produce esto? Que al no tener el aterramiento y al haber una sobrecarga, el transformador explota y produce un incendio, causando el daño, que dejó sin energía eléctrica una gran parte de la Gran Caracas, una parte de Miranda, específicamente Santa Teresa, también Guarena, Guatire, y una gran parte también de la Gran Caracas. En este caso no fue robo de cable. Este caso fue cortar el cable con el fin de que explotara el transformador. Asimismo, el titular del despacho informó que en la subestación del Rincón de Maracaibo, Estado Zulia, una persona falleció electrocutada al intentar sabotear el sistema eléctrico en esa entidad. La mañana de este miércoles, el sistema Metro de Caracas presentó fallas en la línea 1, 2 y 3. Euclides Sotillo nos tiene la información. Buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. La situación irregular en el subterráneo se generó, según las autoridades, por una falla eléctrica la madrugada de este miércoles en la subestación de Santa Teresa 3, lo que colapsó las principales líneas del sistema de transporte, generando confusión y nerviosismo en los usuarios, quienes tuvieron que caminar dentro de los túneles. Me salió otra vez porque no puedo entrar y a los vagones. No sé qué está pasando. En carnaval estuvo trabajando bien, pero 10 semanas cuando es día laborable empieza con la falla. No sé cuál es el motivo. Lo que oí fue que hubo algo en Santa Teresa, un saboteo. Salí de las 7 de la mañana de la estación del metro de Ruiz Pineda y el metro se quedó estacionado en la estación de Mamera casi 1 hora 40 minutos. La falla también fue notificada en la cuenta oficial del Metro de Caracas. Se espera ahora que las autoridades inicien una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes de este caso. En Plaza Venezuela, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos se registró un tiroteo en horas de la mañana a las afueras de la agencia NSA en Washington, precisamente en Maryland. Medios locales difundieron imágenes de un vehículo de color negro incrustado en las barreras que protegen el acceso al complejo, que cuenta con máxima seguridad. Un portavoz de la agencia señaló que la situación está bajo control. Se conoció que al menos un sospechoso fue arrestado. La NSA es una agencia de inteligencia secreta especializada en acciones de vigilancia electrónica. En Guatemala, el expresidente Álvaro Colón, actualmente en prisión, habría orquestado un fraude por $35 millones al erario público, una cantidad con la que presuntamente se pretendía impulsar un nuevo modelo de transporte público conocido como transurbano. Así lo informó en rueda de prensa el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velázquez. Según el abogado, el exmandatario intervino de manera personal e institucional para facilitar el proceso. Asimismo, indicó que la cantidad total de $1.3 millones regresaron al sistema bancario guatemalteco. 13.9 millones se usaron para comprar maquinaria sin utilizar y 6 millones para pagar gastos no compatibles con el proyecto de inversión. El resto del dinero se habría gastado sin acreditar el destino. Por esta causa han sido detenidas 11 personas, entre ellas varios de los ministros de Colón. Bienvenidos a Vida y Salud. El embarazo, la lactancia materna o la menopausia son etapas en la vida de la mujer en las que es completamente normal que se presenten algunos episodios cortos de pérdida de cabello. Pero si se produce por un tiempo prolongado y se da fuera de estas etapas, puede estar relacionada a otros factores. El caso de la mujer, el 65% se debe específicamente a la acción hormonal de esta hormona de dihidrotestosterona. Hay una cantidad de patologías específicas que entran dentro del marco de las alopecias, ya sean cicatrizales o no cicatrizales, areatas o universales, que pueden determinarse en el estudio específicamente de restauración capilar al que acude el paciente.
La pérdida de cabello en la mujer se manifiesta de diferentes formas. Adelgazamiento del cabello. En los límites con la frente o corona es el equivalente de la calvicie en los hombres. Generalmente se hereda, pero también puede reflejar un desequilibrio hormonal subyacente como el síndrome de ovario poliquístico. Aumento de la caída o efluvio telógeno. No es de carácter hereditario y se origina comúnmente por enfermedades agudas como la fiebre tifoidea, la malaria, deficiencia de hierro o trastornos de la tiroides. Cabello quebradizo. No es pérdida completa. El uso de químicos o calor hace que se torne más débil y se rompa con facilidad. Definitivamente hay que determinar en la mujer cuál es la caída de cabello normal y cuál es la caída de cabello que está presentándose patológica. Lo normal es que una persona pueda perder de 100 a 150 cabellos por día. Sin embargo, es difícil contar la cantidad de cabello que puede quedar en la almohada o puede quedar en la ducha. Entonces, es frecuente que la persona viene a la consulta porque manifiesta caída del cabello exuberante y dice: doctor, se me está poniendo muy fino, estoy perdiendo una cantidad inadecuada de cabello y esto me preocupa. Y entonces la preocupación lo que trae a la persona específicamente a la consulta. El trasplante de pelo es el tratamiento más novedoso, pero los candidatos para recibirlo son aquellos pacientes que no presentan alguna patología en el cuero cabelludo o en el folículo piloso. En pantalla, nuestras redes sociales para más información. Soy Yoheis Adrián. Hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Gracias, amigos. Con el reporte de Yoheis Adrián de Vida y Salud, hacemos una pausa. Así es, al regreso tenemos más información. Quédense allí. No se retiren, ya volvemos. Mira. Democracia 2018. Elección presidencial. Mucho más que ver. Venevisión. Continuamos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, señaló que durante el operativo Carnavales Seguros 2018 se redujo el índice de accidentabilidad en 36.3%. Diana Martínez nos tiene el reporte. Buenas tardes, Diana. Sí, muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Durante el cierre de este operativo iniciado el pasado 8 de febrero, el ministro Néstor Reverol aseguró que más de 8 millones de personas se trasladaron a través de todo el territorio nacional durante la celebración carnestolenda. Se ha reducido el 36.3% de los accidentes de tránsito, así como también el 38.6% de los accidentes con daños materiales, el 40% de los accidentes de tránsito con fallecidos. Eso nos permite determinar que el dispositivo que aplicamos en todo el país para el disfrute de la familia venezolana de estos carnavales que han sido los mejores en los últimos años y que se demostró la alegría del pueblo de Venezuela, que salieron a las calles. Más de 8.382 personas se movilizaron con fines turísticos por tierra, mar, aire, en sus vehículos particulares a disfrutar. Más de 8.382.000 personas se han movilizado en estos días de carnaval. Más de 1.300 traslados efectivos en ambulancia, 1.996 atenciones paramédicas, así como también hemos salvado 203 vidas de fallecer por inmersión. El ministro Néstor Reverol además agradeció la participación de 184.000 funcionarios de seguridad en este operativo y aseguró que desde ya se encuentran preparando el dispositivo de seguridad a instalarse en la venidera Semana Santa. Esta es la información que podemos brindarles por los momentos. Continúen con más de Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana. Continuamos con más. El diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática, José Manuel Olivares, denunció que al menos 5 menores de edad y un adulto murieron en el estado de Aragua por el consumo de yuca amarga. El parlamentario afirmó que ante la imposibilidad de comprar o conseguir alimentos, las personas recogen restos de productos que no están en buenas condiciones o compran otros no aptos para consumo humano a bajos precios. Recordó que la yuca amarga contiene veneno. Además, reiteró que es necesario que el gobierno nacional acepte el canal humanitario para impedir la muerte de más seres humanos. Olivares ratificó su rechazo a la crisis existente en el sector salud. Manifestó que un médico con especialización y más de 10 años de estudio puede ganar de 300.000 bolívares quincenales en centros de salud público del país, ingreso con el que no puede costear sus gastos y por ello muchos profesionales de la medicina están dejando el país.
La Central Única de Transporte en el estado Zulia anunció que solo trabajarán 3 días a la semana por falta de escasez y falta de insumos. Jenny Soto nos tiene el reporte. El presidente de la Central Única de Transporte en la región, Erasmo Leana, aseguró que los altos costos de los cauchos y los repuestos los obligaron a tomar esta decisión que afecta a más de 7.000 profesionales del volante. Nosotros vamos a tomar una decisión del día no laborable del transporte público acá en el estado Zulia. Iremos a trabajar lunes, miércoles y viernes. Trabajamos el lunes en horas pico, en las horas pico, y descansamos el martes. Trabajamos el miércoles, descansamos el jueves y volvemos a trabajar el día viernes. Así para poder medio mantener las unidades de transporte que tenemos, porque es que no podemos seguir trabajando a pérdida. Miren, las unidades del transporte público se han ido a otros municipios, se han ido a hacer otra actividad, porque lamentablemente el trasladar pasajeros no da, porque un caucho cuesta para un carrito por puesto casi 20 millones de bolívares. Un caucho para un autobús, 60 y 70 millones de bolívares. Por el problema del efectivo, el usuario ha mermado en más de un 90%, solamente un 10% es el que se está movilizando, porque de repente el trayecto es muy lejos donde tenga que ir, porque la gente está caminando. Alian solicitó una reunión de carácter urgente con el gobierno nacional y con el gobernador de la entidad para buscar una solución que les permita seguir trabajando. Es el reporte que podemos ofrecerles a esta hora desde el estado Zulia. Muchísimas gracias. Autoridades de la bandera aseguran que han cubierto la demanda al 100% en cuanto a transporte y venta de boletos. Allí se encuentra nuestra compañera Diana Vázquez y nos presenta el reporte. Muy buenas tardes, Diana, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. A esta hora el presidente de INCETRA, Johnny Flores, asegura que ha transcurrido con total normalidad el retorno de los vacacionistas que utilizan este terminal desde el pasado viernes y hasta la fecha, donde se han movilizado al menos 188.000 personas en 5.000 viajes hacia los destinos más solicitados como Aragua, Falcón y San Cristóbal. Como hemos mejorado el servicio, aquí por lo menos en el terminal hemos activado puntos de venta para que los usuarios tengan acceso a la compra del pasaje. Sin embargo, usuarios del terminal La Bandera denunciaron la falta de transporte y el cobro excesivo en las tarifas. Hay como paro de transporte, muy pocas camionetas. ¿Y el costo del boleto? Bueno, 15.000 bolos es lo que está el pasaje para allá. ¿Le parece que es un precio justo? Bueno, no tan justo. Los autobuses salen demasiado temprano y ya cuando uno viene ya no hay. Las colas son horribles. Venía parada. ¿Por qué? Bueno, porque casi no hay camionetas, no había puestos. Sí, conseguí transporte y todo está bien. ¿A un precio justo? No, porque no le dicen cuál es la tasa fija y uno tiene un monto, otro tiene otro monto. Se pudo conocer que en el día de hoy han retornado por el terminal La Bandera más de 15.000 vacacionistas en al menos 5.000 unidades habilitadas como una medida para contrarrestar el servicio que ofrece Unidades Piratas. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Gracias, Diana. Y hoy es miércoles de ceniza y el inicio de la cuaresma. Y hoy aquí en Caracas todos los devotos acompañan a la bajada de la imagen del Nazareno y se unen a las distintas celebraciones litúrgicas para declararse como pecadores y a través del símbolo de la ceniza dar inicio a la cuaresma. Así es. En minuto venimos con más información. A esta hora iniciamos el recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Estados Unidos. Allí una juez federal concedió libertad bajo fianza al expresidente panameño Ricardo Martinelli 8 meses y un día después de haber sido detenido por una solicitud de extradición a su nación. La jueza Marcia J. Cook indicó que existían circunstancias especiales que justificaban su liberación, como haber sido jefe de Estado de un país con relaciones con Estados Unidos, su edad y el deterioro de su salud por su detención prolongada. El exmandatario, quien es solicitado por delitos relacionados con presuntas escuchas ilegales, deberá pagar $1 millón en efectivo para salir de un centro de detención en Miami. En Sudáfrica, el presidente Jacob Zuma afirmó que nadie le ha dado razones para dimitir, algo que considera injusto, según dijo en su primera aparición pública tras el ultimátum de su partido para que renuncie antes de este jueves. La organización de gobernantes Congreso Nacional Africano afirmó que en caso contrario procederán con una moción de censura en el Parlamento.
En Israel, los principales socios en la coalición gubernamental del primer ministro Benjamín Netanyahu defendieron su presunción de inocencia tras la recomendación de la policía de imputarle por presunta corrupción. Netanyahu aseguró que la coalición es estable y que no se convocará a elecciones. El mandatario es investigado por aceptar lujosos regalos a cambio de favores. En México, el candidato presidencial opositor Ricardo Anaya denunció ser víctima de espionaje oficial y cuestionó al gobierno de su país por el uso de la seguridad del Estado para vigilar a sus rivales políticos. Anaya calificó de preocupante la situación al divulgar imágenes de supuestos agentes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional que lo han espiado durante su campaña. Vamos a hacer una breve pausa y más adelante despedida. Carolina Herrera presentó en el MoMA su última colección. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista, precandidato presidencial. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Andrina. Muy buenas tardes, Falcón. Hay muchas preguntas que se están haciendo los venezolanos en esta hora y sobre todo cuando el compás de la cuenta regresiva indica que a esta fecha aún no hay un candidato único por parte de la oposición venezolana. ¿Qué se está esperando? ¿Qué decisiones se han tomado en este sentido? ¿Y qué pudiera ocurrir en las próximas horas? Bueno, mira, yo veo con la misma preocupación que lo ve el país, el que hasta este momento no hayamos nosotros convocado un gran consenso nacional, no hayamos explorado salidas que permitan de verdad presentar una alternativa al país frente a esta situación de caos estructural que se vive en Venezuela. Ahora, nosotros hemos sostenido diversas reuniones, hemos planteado métodos, por un lado, de quienes han pensado el consenso, las primarias, etcétera. Argumentamos las razones por las cuales el método de las primarias no podía viabilizarse en estas circunstancias que vive el país, frente a este desatino permanente del gobierno en atacar, en desacreditar a los factores que le son adversos, que es la gran mayoría de los venezolanos. Estamos hablando de casi el 80% de los venezolanos hoy señalan como negativa, condenan el desempeño de este gobierno que lo sigue hundiendo en la miseria, en la tragedia permanente, producto de que no hay política, sino siempre una confrontación, una descalificación al adversario, y además en el ámbito internacional volvemos siempre a lo mismo, desconocer a los otros países, lejos de buscar alianzas, etc. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el marco de la oposición venezolana, que además de diversa, es muy amplia? Estamos hablando no solo de los partidos, es la oposición que trasciende a esos partidos. Bueno, lo que nosotros planteamos es que exploremos un consenso, que además tengamos decisiones rápidas para poder abordar de verdad frente a la situación que se vive en el país y el ventajismo del gobierno, que ya se ha lanzado una campaña habilitando todos los medios que les provee el Estado venezolano. Bueno, nosotros salir con lo que hoy es nuestra fortaleza, que es la verdad y el acompañamiento de la mayoría de la población. Falcón, en ese sentido hay varios planteamientos que hacer. Se iría a una campaña electoral con una desventaja competitiva muy grande, que es que ya el oficialismo tiene su candidato y ha habido muchos eventos presidenciales que pudieran ser catalogados como parte de una campaña electoral. ¿Cómo combatir esa desventaja que existe por no tener hoy en día un líder de la oposición que aglutine eso que usted llama un descontento que da una cifra importante? Usted dice que más del 80% está en descontento con la gestión del presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo capitalizar ese descontento en una ventaja electoral? Claro, asistimos a una crisis humanitaria como nunca la había vivido el país, por lo menos en los últimos 100 años. Y esa crisis humanitaria refleja una condición de desmejora en la calidad de vida del venezolano. Bueno, prácticamente han desaparecido hasta la clase trabajadora, el salario se vio pulverizado por los efectos del proceso hiperinflacionario que vive el país
y además un descrédito del gobierno, pero también una gran desconfianza en los partidos, en los políticos, etcétera, que nos obliga a hablarle con claridad, pero también con certeza y a ser desprendidos en función de los intereses del país y decir que este gobierno es perfectamente derrotable, pero que para eso nosotros tenemos que presentarnos unidos de verdad, tenemos que convocar al país nacional y no solamente al país político, y tenemos que hablarle a la gente de los problemas de la gente. Es urgente que nosotros le digamos al pueblo venezolano el camino que vamos a asumir por la vía de ese consenso necesario para ser verdaderamente certeros en el accionar y no pecar de los errores del pasado. Falcón, en este momento, en uno de los centros más importantes donde se están generando noticias, que es el Consejo Nacional Electoral, vamos a escuchar declaraciones en vivo y directo de la vicepresidenta Sandra Oblitas. Vamos a escuchar. Lo que puedan ser sus inquietudes, sus solicitudes, que siempre se presentan en los distintos eventos electorales. Como siempre, el Consejo Nacional Electoral atendiendo a todos los que participan dentro de un evento en cualquiera de los niveles de elección que se realicen. El Plan República, las organizaciones políticas y candidatos o candidatas son reuniones que se están programando. Asimismo, estamos trabajando en lo que van a ser las misiones electorales que harán presencia en Venezuela en la elección del 22 de abril. Estamos a solo 67 días de realizar un nuevo proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral, una vez más, con el firme compromiso de darle a las venezolanas y venezolanos todas las garantías, a los participantes como oferta electoral, candidatos, candidatas, partidos políticos, también darles las garantías para que participen y se construya de manera conjunta la convivencia pacífica, la convivencia armoniosa, la convivencia democrática que hace este maravilloso país. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluyen declaraciones de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas. Ella habla de las garantías electorales. Esto ha sido un tema muy álgido, sobre todo en el marco de los debates internacionales en cuanto a la legalidad, a la transparencia de este proceso electoral. Veíamos que usted presentaba su nombre como candidato a la gobernación en el evento electoral pasado, a pesar de los grandes cuestionamientos que había. En este sentido, si no existe un pronunciamiento por parte de la unidad que defina su nombre como candidato, ¿usted va a seguir en esta carrera electoral? Es que nosotros estamos convencidos que el camino es electoral. Otra salida distinta a la electoral seguramente abriría espacios a la confrontación y no es lo que quiere el país. Además, eso no va a resolver el problema de los venezolanos. Pero en concreto, Falcón, si la mesa de la unidad define, por ejemplo, otro nombre o decide abstenerse y no participar, ¿usted va a continuar como precandidato? Fíjate, Andrina, yo hablaría más que de la Mesa de la Unidad Democrática, que es una expresión de la oposición venezolana, porque la Mesa de la Unidad Democrática no es exclusivamente la oposición. La oposición en este país somos el 80% de venezolanos que deseamos un cambio en la conducción de Venezuela. Esa oposición es diversa, se expresa a través de la mesa, se expresa a través de la nueva plataforma unitaria, donde está COPEI, donde está el MAS, donde hay organizaciones como la de Claudio Fermín, Soluciones, el nuevo Foro Democrático, se expresa también a través de los sectores más deprimidos de la población, que son los que pasan hambre, los que no consiguen medicina, los que hoy ven de verdad comprometido su salario, pero también los que ven comprometido su servicio. La oposición venezolana hoy es el 75-80% del país. ¿Qué quiere esa oposición venezolana? No exclusivamente la mesa de la unidad, que la mesa de la unidad y los otros factores en la diversidad de la oposición nos pongamos de acuerdo, le hablemos claro, presentemos un solo candidato, salgamos unidos, podamos constituir una estructura para defender el voto y exijamos garantías para que hayan elecciones limpias, translúcidas, transparentes, que de verdad permitan que el resultado sea el resultado. ¿Actualmente existen esas condiciones electorales? Bueno, al parecer no ha habido un acuerdo sobre las condiciones electorales tal cual como se han planteado en las conversaciones del diálogo dinamitado allí en República Dominicana, cosa que no le conviene al país.
No le conviene al gobierno, no nos conviene a nosotros. ¿Qué está reclamando la comunidad internacional? ¿Por qué el pronunciamiento del Grupo de Lima? ¿Por qué el pronunciamiento de otros países en torno, primero, a un adelanto electoral? Claro, un adelanto interesado de las elecciones que pareciera un traje a la medida del Partido Socialista Unido de Venezuela, a lo que hemos señalado de manera permanente la falta de institucionalidad, de confianza, independencia, credibilidad y autonomía de las instituciones del Estado, y frente a este desafío que representa cambiar el gobierno para tener un gobierno de verdadera unidad nacional, que no persiga, que no acorrale al otro, que no habilite la retaliación, que tome las decisiones en materia económica, que le ponga un parado al problema hiperinflacionario, que pueda abordar sin clientelismo, sin populismo, de verdad, pudiéramos decir, no que si el carné de la patria, sino programas complementarios que puedan atender a los sectores más deprimidos, que puedan ser, de verdad, atendidos en su tragedia de no tener cómo sostenerse hoy frente a esta crisis que vive el país. Pero como decía Oscar Llanes, sin guabineo, usted va a ser candidato a las presidenciales, así cuente con el apoyo o no de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Va a continuar en esta carrera por la presidencial? El presidente Maduro quiere ser presidente como sea. Nosotros no solo queremos ser candidatos, yo quiero ser presidente de este país con el consenso, pero además de la mayoría de los venezolanos, pero además en condiciones de elecciones libres, autónomas, limpias y transparentes. Y en el nombre de Dios y con el concurso del pueblo venezolano, repito, no podemos volver a cometer los mismos errores de pensar en las pequeñeces cuando tenemos que ver la grandeza de la oportunidad que tenemos por delante. Decía Américo Martín, la abstención no deja nada bueno. La participación siempre será una gran oportunidad. Yo creo que es la oportunidad del país, es el momento de actuar con sabiduría, de actuar con grandeza, con racionalidad. Si nosotros participamos de verdad, sin complejos, tenemos que derrotar los complejos que tiene el gobierno, la ineptitud de este gobierno que nos condujo a esta tragedia nacional. Ahora, si nos unimos, si nos presentamos con un solo discurso, con un solo mensaje, si despertamos más que desaliento, emociones en la gente, nosotros derrotamos este gobierno. Y lo que viene para Venezuela es un gobierno de unidad nacional, un gobierno de los venezolanos, un gobierno que aterriza en soluciones más que en contradicciones y peleas. Falcón, muchas veces se ha dicho que el gobierno ha tratado de diseñar una oposición a su medida y muchos pudieran cuestionar sus intenciones en torno a su postura política, que muchos consideran ha sido ambigua en torno al chavismo y la oposición, porque muchas veces se ha fijado posición firme por parte de la oposición y usted ha estado fuera de esas líneas. ¿Cómo enfrentar ese reto de la credibilidad que pudiera existir sobre su nombre? Ser coherente en la palabra y en la acción. Nosotros nunca hemos sido tontos útiles en la política de nadie, ni lo seremos, jamás. Tener posición estando en la oposición. Se trata de la coherencia y creo que revisando los errores del pasado no nos van a ver inscritos allí. Nosotros dijimos en las elecciones regionales el camino es electoral. Dijimos en las elecciones municipales el camino es electoral. Hoy decimos el camino es electoral. Una vía distinta a ese camino le abriría el cauce a la confrontación y, por supuesto, a derrotar lo que aspiramos la mayoría de los venezolanos, que sería el elemento primordial que demandamos todos, que es la paz y la estabilidad de nuestro país. Ese camino electoral ha sido ampliamente cuestionado, sobre todo por la comunidad internacional. Hay posturas como las de Almagro, en representación de la OEA, quien asegura que las elecciones no serían transparentes al ser convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente. También hay posturas como la del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien asegura que no reconocería un resultado de estas elecciones. ¿Cómo haría en el caso, vamos a plantearnos escenarios hipotéticos y pensando en el futuro, que usted eventualmente resultara ganador de estas elecciones y que sea desconocido por la comunidad internacional? Yo creo que se le hace un flaco favor a Venezuela cuando se tienen posiciones extremistas desde afuera. Le agradecemos a la comunidad internacional su mediación diplomática para que nosotros podamos de verdad superar la crisis que nos embarga hoy. Pero ello también amerita
conciencia del problema real de los venezolanos. Es como quien dice de hoy a mañana que aquí esto lo soluciona una intervención militar. Sería jugar con nuestra propia dignidad de venezolanos y desconocer esos principios que nosotros heredamos de nuestros libertadores. Pero en estas circunstancias actuales, en este momento del país, aquí de lo que se reclama o de lo que se trata es de tener posiciones sensatas, responsables frente al país y frente a la historia. Mucho tiene que aportar la comunidad internacional, el Grupo de Lima, la Comunidad Europea, el gobierno de los Estados Unidos y toda la comunidad internacional, pero reconociendo que los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos en atención al principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué piensa usted debería suceder en las próximas horas en la mesa de la Unidad Democrática cuando se está por definir si van a participar o no como organizaciones políticas, ya que con la tarjeta de la MUD no pueden hacerlo por la sentencia del TCJ? ¿Qué piensa usted se pudiera definir en las próximas horas? Primero, convocar un gran consenso nacional. Decidir una candidatura única y unitaria, como dice Mario Villegas. Esa candidatura única y unitaria debe presentarle al país un programa mínimo de gobierno, convocar un gran gobierno de unidad nacional y plantear una transición democrática en el país. Nosotros hemos dado algunos aportes y hemos dicho una transición democrática es no tener aspiraciones a una reelección, es un gobierno para una coyuntura, para un problema estructural del país, un gobierno para un tiempo. Decimos que además de no tener aspiraciones de reelección, no solo ese candidato o ese presidente, ni siquiera su partido, para que no se convierta este vicio del control político y social de la gente a través de dádivas y programas de gobierno que deben llegarle a todos sin ninguna excepción. Por eso decía, no se trata de un carnet de la patria, tendría que ser un carnet humanitario para todos, que no medie allí la posición de un partido. Pero también hemos dicho la posibilidad de que un debate amplio con el país, ese periodo, ese gobierno de transición democrática sea reducido a 4 años, a 5 años. Un gobierno que tome las grandes decisiones, que una al país, que nos reconcilie y que además convoque, que no excluya, que incluya a todos, fundamentalmente a las personas más comprometidas, mejor preparadas para la conducción en función de sacar al país de esta situación de catástrofe a la que nos ha llevado este mal gobierno, este gobierno que ya no tiene ninguna posibilidad de maniobra frente a las exigencias de los venezolanos. Se nos agotó el tiempo. En unas pocas palabras, ¿cuál sería el eslogan de su campaña? Consenso y solución con inclusión. Digo yo, eso sería materia para el debate. Pero ¿qué demanda Venezuela? Inclusión. Demanda equilibrio, consenso y demanda soluciones. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista Venevisión. Henry Falcón, presidente de Avanzada Progresista, precandidato presidencial. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes. Feliz Día del Amor y la Amistad. Milagros. Así es, Hendrina, así llegamos al final de la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden. A todos, buenas tardes.